Frenaron esta nueva estrategia o esta nueva propuesta de megaminería. Y es noticia, y lo queremos empalmar con un invitado que tenemos aquí en el estudio. Él es Carlos Andrés Santiago, vocero de la Alianza Colombia Libre de Fracking. Gracias por estar con nosotros, Carlos. Buenos días. Bueno, muy buenos días, Giovanni, Paola. Un gusto estar acá. Ya había estado varias veces en esta misma sección de manera telefónica y hoy aquí acompañándolos en el set. Bueno, Carlos, oiga, gracias por venir ya un día antes de Año Nuevo. Espero que no le hayamos dañado sus vacaciones, ¿no? No, de ninguna manera, de ninguna manera. Oiga, Carlos, bueno, el gobierno ya está dando unos pasos hacia el fracking. Usted recordará que en campaña el presidente de la República dijo no al fracking, pero ahora apareció la Comisión de Sabios que está haciendo algunas recomendaciones para ver cómo sí se puede hacer un fracking. ¿Ustedes cómo ven la cosa? Bueno, primero que todo, Giovanni, nosotros tenemos una posición clara y es una posición de oposición al fracking. Y a partir de, y en este contexto de los pilotos la reiteramos porque ya existe evidencia científica que ha documentado los riesgos y los impactos del fracking y que ha llevado, por ejemplo, a decisiones de prohibiciones y de moratorias en otros países del mundo. ¿Por qué? Por esto mismo que se ha evidenciado. Le voy a poner un ejemplo. El último piloto que se ha hecho de fracking internacionalmente lo hizo el Reino Unido. Hace más o menos 2 años ellos iniciaron con una empresa que se llama Cuadrilla en el condado de Lancashire, eso queda en el norte de Inglaterra. Iniciaron un piloto de fracking, se presentaron sismos de más de 2 o 3 grados de magnitud. Inmediatamente el gobierno ordenó unas investigaciones y cuando llegan los resultados de las investigaciones, lo que terminan concluyendo estas investigaciones científicas es que no se puede predecir la magnitud ni la intensidad de los sismos. ¿Y qué hace el gobierno del Reino Unido? En una decisión que nosotros consideramos responsable, suspendió el piloto, pero además tomó la decisión de no volver a realizar proyectos de fracking en el Reino Unido. Y eso pasó hace un mes. Entonces uno dice, bueno, si esto está pasando en el Reino Unido, si Uruguay prohibió, Francia, Alemania, 6 estados de Estados Unidos, más de 1000 municipios allá se han declarado libres de fracking, ¿por qué en Colombia experimentar con el agua, con la vida, con la salud de la gente, de algo que ya se ha demostrado científicamente y académicamente que tenga unos impactos negativos? Pero del otro lado, Carlos, dicen, esa plata se necesita, estamos mal, de pronto la sísmica no está funcionando como esperábamos, y esa puede ser una buena solución para el país. Nosotros consideramos varias cosas. Uno, que frente a la seguridad energética del país hay otras soluciones que las dijo el mismo presidente. Cuando el presidente hablaba en campaña y él decía que no se realizaría fracking, él además decía hay suficientes reservas convencionales que si incentivamos la exploración convencional podemos aumentar significativamente la reserva alrededor de más de 10 años que permitan que no tengamos que llegar a los yacimientos no convencionales. Y lo segundo es que frente a la discusión económica solo daré 2 datos. El primero es que en Estados Unidos más de 200 empresas han quebrado en los últimos 2 años por cuenta del fracking. ¿Cómo así que han quebrado? Claro, están quebrando las empresas porque el negocio no está siendo rentable en Estados Unidos. El flujo de caja es un flujo de caja negativo. Es más lo que las empresas están gastando en Estados Unidos que lo que les está entrando. El negocio finalmente termina siendo para los bancos y para los inversionistas, que ellos sí o sí reciben el dinero que prestan a un tiempo y demás, pero incluso las empresas operadoras, le voy a poner un ejemplo, hay 2 grandes empresas en el mundo de operación de servicios petroleros, se llaman Halliburton y Weatherford, sí. Son las más reconocidas. Weatherford se declaró en bancarrota en Estados Unidos hace 2 meses y es un gigante de la industria petrolera, y cuando empieza uno a mirar se da cuenta que es, por ejemplo, porque cumplir los condicionantes o cumplir los requisitos ambientales tiene unos costos muy altos, y cuando se empieza ese flujo de caja definitivamente es más lo que están gastando. Ya no es rentable el fracking. Exactamente, no está siendo rentable. Entonces uno dice, bueno, es que si en Estados Unidos no está siendo rentable, ¿por qué en Colombia? Claro, lo vemos acá, y acá ¿por qué? Por ejemplo, si intentan traerlo, porque acá el fracking, hoy la industria extractiva en general minera, petrolera, pero con el fracking se profundizaría el tema de exenciones y beneficios tributarios. Esas empresas petroleras, por ejemplo, debieron haber pagado en el año 2016 22 billones de pesos en renta y pagaron 1 billón de pesos en renta. El Estado les perdonó 21 billones. Entonces, cuando uno empieza a entender la única forma de que esos costos
no los pierda la empresa, es trasladándolos al bolsillo de los colombianos, es que nosotros terminemos pagando. Carlos Andrés, ¿qué fue lo que sucedió entonces desde septiembre? Porque el Consejo de Estado había dicho definitivamente en Colombia no se permite la fracturación hidráulica. ¿Qué pasa hasta el momento de hoy cuando dicen, ah, sí, no se permite, pero pilotos entonces sí bienvenidos? ¿Cuál es la diferencia entonces de hacer pilotos si al final el ejercicio va a ser el mismo o no va a ser el mismo? A finales del año pasado el Consejo de Estado, por una demanda del Grupo de Litigio de Interés Público de la Universidad del Norte, tomó una decisión y dice, suspendemos el marco normativo del fracking. El gobierno interpone un recurso de súplica, el Consejo de Estado lo resuelve, inicialmente dice, se mantiene el recurso de súplica, no se hace fracking en Colombia, una semana después dice, se mantiene, pero hay la posibilidad de que se hagan los pilotos, pero deja claro una salvedad, y es que lo que plantea es que se pueden hacer siempre y cuando se cumplan las 8 condiciones previas, estrictamente, lo dice así el auto, se cumplan estrictamente las 8 condiciones previas de la comisión de expertos. Estas hablan de fortalecimiento institucional, de obtención de línea base, de licencia social y de otros requisitos que nosotros consideramos que además hay otro segundo elemento, y es que este decreto no es un decreto definitivo. Primero está en borrador, pero una vez salga el decreto vienen varios pasos. Viene después una normatividad técnica del Ministerio de Minas, una normatividad ambiental del Ministerio de Ambiente y la ANLA, luego hay que solicitar la licencia, luego le tienen que otorgar la licencia, una vez le otorguen la licencia las empresas tienen que importar los equipos, entonces tampoco es tan cierto que los pilotos estén a la vuelta de la esquina. Nosotros creemos que por lo menos en los años 2020 y 2021 se daría el proceso de alistamiento y si arrancan estarían hacia el finales de 2021 o 2022. Sin embargo, nosotros, como lo hemos hecho en el Consejo de Estado y demás, pues vamos a seguir utilizando las herramientas que nos da la Constitución y la ley para oponernos a este decreto y a que se materialicen los pilotos en Colombia. Le quiero leer parte del comunicado, Carlos, que sacaron y que registramos la semana pasada. Dice, siguiendo la recomendación de 3 expertos de varias disciplinas, de los cuales 7 son expertos en temas ambientales, concluyeron que no existe evidencia de un riesgo ambiental inminente en un proceso de pilotos y que por el contrario, con una regulación y supervisión estricta, los mismos serán una fuente importante de investigación y conocimiento del subsuelo. Nosotros tenemos 3 elementos frente a los pilotos y por qué nos oponemos, varios, pero principalmente 3. El primero de ellos es la intensidad. En una zona del Magdalena Medio muy amplia, en la que se planean hacer más de 2.000 pozos, se plantean hacer tal vez unos 4 o 5 pilotos. Ayer lo ponía un profesor en internet y decía, es como si usted se deja picar por 4 abejas para comprobar que si se deja picar por todo el panal no le va a pasar nada. No es lo mismo la intensidad. No es lo mismo la intensidad de que le hagan a usted 4 pozos en un área súper extensa y le digan no sucedió nada, a que puedan hacer más de 2.000 pozos, que es lo que está pasando en otras regiones. El segundo elemento es el tiempo del monitoreo, por ejemplo. La evidencia científica en Estados Unidos ha demostrado que los impactos en el agua, que los impactos a la salud no se dan en cuestión de meses, se dan en cuestión de años, se pueden documentar años después. Entonces, si usted hace los pilotos y a los 3 meses evalúa y dice, bueno, no encontramos nada, Giovanni salió bien, Paola salió bien, no pasó nada, pero al cabo de 3 años en Giovanni se le desarrolla un problema de salud por consecuencia de la operación de los pilotos, por ejemplo, eso no se termina documentando. Y lo más importante es porque hacer los pilotos o sea, no es estar, supongamos que esto sea un laboratorio, entonces tenemos un laboratorio con condiciones controladas, experimentamos, si algo sale mal, no sale del laboratorio. Claro. Pero es que es experimentar con el agua, con la vida, con zonas donde hay comunidades. ¿Y qué sucedería, por ejemplo, si se afecta un acuífero? Qué embarrada con la comunidad. Sí, nos salió mal el experimento y le afectamos el acuífero de la comunidad. O sea, eso podría tener unos impactos que incluso económicamente pueden ser cuantificables y uno podría decir cuánto le costó al país hacer Una última pregunta, Carlos Andrés, tiene que ver con lo que va a suceder el próximo 16 de enero. Se ha anunciado una gran reunión en la mesa ambiental. ¿Ustedes tienen planeado algo para esa reunión? ¿Cómo se están preparando justamente? Además, porque veo que también hay un correo electrónico donde se reciben todo tipo de opiniones respecto a estos pilotos en el Ministerio de Energía. Entonces, hasta el próximo 20 de enero también la gente va a poder tener la posibilidad de expresar su opinión frente al fracking. Nosotros lo que consideramos es que sacar un decreto un 26 de diciembre, 9 de la noche, cuando la gente está conectado con sus festividades navideñas, está viajando, aquí la mitad de la redacción debe estar descansando, además así pasa en todo el país, es de alguna manera jugarle sucio un poco a la participación en la democracia y abrir un plazo hasta el 16 de enero y decir, en estos 20 días cuando la gente está viajando, está conectado con otros temas, es no querer que la gente participe. Pero además de eso es como una afrenta al paro nacional, uno ve la gente sale a las calles y protesta por los temas ambientales.
¿Y qué hace el gobierno? La primera medida después de que en cierre de año, pues entonces decir, seguimos adelante con el fracking. Pero La también, gente ha dicho, pero también firmó lo de Escazú, ¿no? Claro, pero la firma de Escazú es una consecuencia de la movilización del paro nacional. Eso se da en unas reuniones y en los que las organizaciones y el gobierno lo que quiso es de alguna manera mostrar lo de Escazú como un acercamiento, como un gesto de buena voluntad, pero cuando uno ve, pues por ejemplo en el tema del fracking, se sigue adelante. Nosotros en el escenario del 16 seguramente vamos a retomar la movilización social, vamos a estar con cacerolas con la ciudadanía protestando por esta decisión y vamos a profundizar la movilización social, y una vez que el decreto en firme, pues vamos a utilizar las herramientas que nos da la Constitución y la ley para controvertirlo, ya sea en los escenarios judiciales, en el Congreso de la República o en los escenarios que sea necesario, porque consideramos que sí, que no está bien que el gobierno haga esto como esta jugadita ahí como a final de año, cuando toda la gente está descansando. Pues tiene que darse un debate de cara al país, y creemos que no es sensato ni es la fecha, y pues nosotros vamos a seguir aquí oponiéndonos al fracking. Y cierro con 30 segundos un elemento fundamental: la crisis climática. Hoy se habla en todo el mundo, sale Greta Thunberg y se mueven las movilizaciones en todo el mundo frente al cambio climático, y en Colombia una cosa fundamental. Han habido 3 investigaciones, una de la NASA, otra de la Universidad de Cornell y otra de Naciones Unidas, que han demostrado que la industria petrolera genera mayores emisiones de metano, que es un gas que tiene 86 veces mayor potencial de calentamiento que el CO2. Y eso es lo que sucedería si implementamos el fracking en Colombia. Colombia no va a cumplir las metas del Acuerdo de París. Colombia va a acelerar la crisis climática actual, y tenemos un compromiso con las presentes y las futuras generaciones, y por eso consideramos que lo más sensato pues es aplicar el principio de precaución y no hacer fracking en Colombia. Pues es la otra cara de la moneda, y queríamos que ustedes también la escucharan. Carlos Andrés Santiago, vocero de la Alianza Colombia Libre de Fracking. Gracias por estar con nosotros, Carlos, y feliz año. Bueno, muchas gracias a ustedes, y feliz año también a toda la audiencia de Red Más.